Pude entender cómo es que el oxígeno pasa a la célula y todo eso, que es bueno, porque el tejido se hace más ácido o levanta temperatura y demás. Em, pero en realidad tengo dos preguntas. Una es, ¿de dónde salen los protones? O sea, ¿por qué aparecen? ¿Por qué están? Bien, ¿te acordás que vimos una fórmula que era el dióxido de carbono más agua Sí, formaba ácido carbónico, sí, ¿sí? Y el ácido carbónico se disociaba en bicarbonato y protón. sí. El protón, qué es el pH? Es menos el logaritmo de la concentración de protones. Entonces proviene reacción esa reacción química, ¿sí? Que es bidireccional según requiera bicarbonato o requiere ácido el organismo. ¿Se entiende? Pero claro, pero ¿para qué querría yo? Ah, ok. Claro, por ejemplo, para la absorción de hierro, ponele. No, a ver, vos Porque, tenés, viste, decía, habíamos visto. después lo vas a entender un poco mejor cuando veamos estado ácido-base. Vas a ver que el pH de la sangre tiene un margen muy estrecho. El organismo funciona en un pH neutro. Cuando entras en acidosis o en alcalosis, lo que atenta es al buen funcionamiento celular. Entonces vos necesitas lo que se llaman mecanismos amortiguadores. Y los principales mecanismos amortiguadores del pH sanguíneo es el pulmón y el riñón. ¿De qué manera? El pulmón eliminando dióxido de carbono, que es un ácido, ¿sí? Y el riñón a través del metabolismo del bicarbonato. Entonces, cuando veamos ácido base, vas a ver cómo se produce este interjuego. Además, las proteínas de la sangre también son buffer. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros como que les vamos dando cositas que todavía falta terminar de ver eslabones que siguen en la materia y en el entrelazado de conceptos. Pero cuando veamos estado ácido-base y ecuación de Henderson-Hasselbalch, vas a entender un montón de estas cosas del protón y qué implica el protón y el bicarbonato. Claro, y otra cosa que me quedó ahí medio como que todavía estoy medio confundido es en cómo es que el dióxido de carbono, o sea, el efecto Sí. Haldane se llamaba. Ese tampoco, porque vos habías dicho que lo que permitía es como que, no sé, habías dicho algo de los protones, como que no se aumentaba, algo así. A ver si Co- querés ahora busco la Como que el diapositiva. dióxido de carbono Claro. salía, pero existía como, o sea, como que al salir, Sí, el el- efecto Bohr y el efecto Haaland son como la contramoneda del mismo fenómeno, digamos. sí. ¿Sí? Es como que uno es la contracara del otro. Si querés puedes entender uno para explicar el otro. Claro, pero o sea, el Profe, lo dióxido de que carbono dice, básicamente sale porque hay menos presión o sea, ¿te acordás hay más que presión el dióxido de en la carbono, vena que en el alvéolo. acordate que el dióxido de carbono es mucho más difusible que el Claro. oxígeno? Eh, entonces, si querés, vemos lo del efecto Haaland, si querés te busco la diapo, que yo les decía, es el efecto opuesto justamente del efecto Bohr, ¿sí? Así como el cambio del pH modifica la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, el cambio de la oxigenación de la hemoglobina también modifica el estado de disociación de los grupos amortiguadores. Entonces, lo que le permite, en definitiva, es elevar el volumen de dióxido de carbono que la sangre pueda aceptar en los tejidos y el cambio opuesto en los pulmones favorece la eliminación de dióxido de carbono por la sangre. Es como de esta manera lo que hace es producir estos cambios sin producir una gran modificación en los valores de pH. Claro, profe, pero esos, o sea, que no se modifique ese pH era por los sistemas buffer que se llevaban esos hidrogenones, entonces no se generaba ese ácido carbónico. O sea, era por eso, ¿no? ¿Cómo es la pregunta? Tipo, en el efecto Haldane, lo que pasaba era que no aumentaba el pH porque teníamos los sistemas buffer que se encargaban como de quedarse con esos hidrogeniones, entonces no se formaba ese ácido carbónico que acidificaba el pH. Claro, Lo entonces que lo que quiere hace es decir. aumentar la cantidad de hidrogeniones que puede aceptar para que el pH no aumente. Claro, claro. Ok, Es como ok. si tratara de contrarrestar este efecto para producir pequeñas modificaciones en el valor de pH. Profe, ¿y por qué en uno hay los sistemas buffer y en el otro no? Claro, o sea, ¿por qué? O sea, sería como en la sangre venosa no hay. Y Sería. siempre hay proteínas, o sea, en la Claro. sangre, como para hacer ese efecto.
No, en realidad siempre que se habla de pH, se habla de pH, o sea, lo que uno evalúa cuando habla de pH es el pH en la sangre arterial. Pero sí hay pH también. O sea, el pH en realidad es la concentración de hidrogeniones. Lo que pasa es que la concentración de hidrogeniones es tan bajita que por eso se usa el logaritmo. Y siempre se hace referencia a la concentración que hay en la sangre oxigenada, en la sangre arterial, pero no es que no haya hidrogeniones en la sangre venosa. Claro, pero en realidad la sangre venosa es más ácida. No, en realidad no es que una es más ácida que la otra. En condiciones normales se mantiene un pH neutro. Un pH ácido, un pH alcalino habla de algo patológico. Y siempre los mecanismos tratan de contrarregularse. Igual, a ver, cuando hablamos de efecto Haldane y hablamos de efecto Bohr, no estamos hablando de mecanismos amortiguadores del pH. Claro. Es una característica de la hemoglobina que hace que su estado de oxigenación favorezca el transporte de dióxido de carbono sin grandes variaciones en los niveles de pH. Ah, porque también la globina se unía a ese carbono, entonces también por eso había menos cantidad de Exacto, la dióxido de carbono. hemoglobina, la Claro. albúmina, las proteínas en sangre actúan como sistemas amortiguadores. El sistema bicarbonato es un sistema amortiguador, el riñón es un sistema amortiguador, la ventilación a nivel pulmonar es un sistema de amortiguación. Van a ver que cuando veamos ácido base podemos tener una acidosis metabólico-respiratoria, según esté alterado la PCO2 o esté alterado el bicarbonato, que a su vez puede estar compensada por una alcalosis metabólico-respiratoria. Entonces, esto que estamos viendo ahora como cosas separadas, después entran en interjuego una con otras. Entonces le digo que esto lo vamos a volver a ver y volver a cerrar. ¿Sí? Ok. Ok, ok, profe. A ver. Eh, Igual la idea, hoy charlaba con los chicos de las 2 de la tarde, la idea es el seminario que sigue del otro martes, que hubiera sido espirometría, lo pasamos a la parte de habilidades clínicas, así que el martes próximo vamos a hacer vamos a subir una wiki de consultoría de todo el núcleo sangre para hacer un repaso de sangre de las cosas que no hayan entendido y este viernes no, el otro, un wiki de consultoría para lo que es el núcleo respiratorio. O sea que esta Así que semana hacemos una sería como clase la de última. repaso. Claro, esta semana tienen el viernes lo que es regulación central de la respiración, los centros vasomotores y demás. La clase del martes vamos a dejarlo abocado a hacer un repaso de sangre y la clase del viernes vamos a hacer un repaso de la parte de respiratorio y darles una clase cortita respecto a lo que es placa de tórax normal, porque lo que es espirometría y placa de tórax lo vamos a dar en el laboratorio de habilidades clínicas. Profe, perdón, Sí, ¿va a grabar esta clase? sí, ya, como todavía no habíamos empezado, no la puse a grabar. Espera que vamos a compartir. No sabe cuándo se va a volver a subir, ¿no? Esta clase. ¿Cómo? ¿Cuándo se va a subir la grabación de esta clase? No, El no. PDF ya está subido. El PDF ya lo subí y subí también el, el video que está más prolijo grabado del año anterior de la clase de transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Y cuando Ah, termino esta ok. clase, me da una mano uno de mis compañeros, ya subo hoy mismo el video también. Ah, dale, profe. Bueno, entonces esperen que vamos a poner a grabar. Bueno, la idea de esta clase, chicos, es hablar un poco de lo que es la relación ventilación-perfusión y vamos a ver cómo la circulación a nivel pulmonar tiene ciertas características que son particulares, ¿bien? Entonces, fíjense que cuando veamos la parte de aparato cardiovascular, vamos a hablar de una bomba sistémica y de una bomba pulmonar, o de un circuito mayor y un circuito menor. Y esta terminología hace referencia a las distintas presiones que se manejan en corazón derecho y en corazón izquierdo, ¿bien? ¿Alguien se anima a describir cuál es el circuito que sigue la sangre desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar? Creo que era de aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, pulmón. No, perdón. Sí, ¿Cómo arteria para? A ver. pulmonar. Era aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar,
y vuelve por la vena pulmonar. Ahí es cuando se generaba ese shunt fisiológico donde venía la sangre desoxigenada de las arterias, de las venas bronquiales. Era así. Bien, ¿y esas venas pulmonares hacia dónde desembocan? Hacia la aurícula izquierda, ahí pasan hacia el ventrículo izquierdo y aorta Bien. torácica todo el cuerpo. Perfecto, ¿sí? Fíjense que habíamos dicho ya en las primeras clases que también la circulación pulmonar tenía una característica particular y es que tenía un doble sistema de circulación. Hablábamos de una circulación que era nutricia y una circulación que era funcional, ¿bien? La circulación pulmonar propiamente dicha es una circulación de tipo funcional porque cumple con esta finalidad de la hematosis. Y la irrigación nutricia, ¿quién era la responsable de aportarla? Las arterias y las venas bronquiales. Perfecto. ¿Y los vasos bronquiales, rama de quién son? La arteria bronquial. ¿Esto puede ser? ¿De dónde, Sí, perdón? De la no aorta, era, creo una que no era. era La de la. aorta. Sí, la aorta. Perfecto, arteria aorta, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos un doble circuito, ¿bien? Derecho-izquierdo, que funcionan en paralelo, ¿sí? Como una bomba, donde hay un mecanismo de interacción o de interrelación entre unos con otros, que permite el continuo movimiento. Digamos que el pulmón es el que se encarga de la oxigenación de la sangre, pero la bomba del corazón es la que se encarga de distribuir esta sangre oxigenada hacia el resto de los tejidos y retornar la sangre desoxigenada para su nueva oxigenación a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces, tenemos que hay un continente, ¿sí? Que es el aparato circulatorio, el aparato cardiovascular, y un contenido que es la sangre, que ya estuvimos viendo muchas de sus características, sobre todo cuando hablamos de hemoglobina, la principal función que cumple en el transporte de oxígeno, ¿sí? Entonces, fíjense cómo empezamos a interrelacionar varios conceptos. Entonces, como yo les decía, la circulación pulmonar es una circulación de baja resistencia, ¿por qué? Porque las presiones que maneja son muy bajitas. La presión sistólica de la arteria pulmonar es de unos 25 milímetros de mercurio, mientras que la presión diastólica es de solo 8 milímetros de mercurio. Y esto determina, como es un circuito de baja presión, que las paredes de las arterias pulmonares sean más delgadas y que tengan poco desarrollo de su capa muscular, ¿sí? Esto hace que la circulación pulmonar pueda acomodar el gasto cardíaco, ¿sí? Actuando como un sistema de baja resistencia con una gran distensibilidad y actuando como un reservorio de sangre. ¿Se acuerdan que en clases pasadas habíamos visto el concepto de complacencia arterial o un pulmón complaciente? ¿Qué era la complacencia o compliance? ¿Puede ser que sea la distensibilidad del pulmón? Claro, no era Bien, la variabilidad del volumen pulmonar por su presión. Claro. claro. El concepto de complacencia se aplica a corazón, arteria, pulmón, se refiere al cambio de volumen que se genera, ¿sí? Y en función de ese cambio de volumen, cómo incide sobre el cambio de presión. Por ejemplo, el sistema arterial es un sistema poco complaciente, porque ante pequeños cambios en el volumen se generan grandes cambios en la presión. Bien, por el contrario, el sistema venoso puede alojar una gran cantidad, un gran volumen de sangre con pequeñas variaciones en la presión venosa, ¿sí? Y esto ocurre de alguna manera en el sistema pulmonar. Entonces, por eso actúa como un sistema de reservorio de sangre y de baja resistencia, por su gran distensibilidad. A ver, me deja pasar la diapo. A ver, ahí estamos. Entonces, fíjense que la arteria pulmonar, ¿sí? Se ramifica acompañando las vías aéreas hasta la parte de los bronquiolos terminales, ¿sí? En este punto las ramas se subdividen y lo que hacen es formar toda esta red vascular en la pared de los alvéolos, ¿bien? Y los capilares se vuelven a unir nuevamente, ¿para qué? Para formar las venas pulmonares que van a desembocar a nivel de la aurícula izquierda como vimos antes, ¿bien? ¿No me deja pasar las Una diapositivas? pregunta Sí, re sí, gaucha te voy a hacer, pero bueno. Esas ramificaciones de los capilares que se hacen en los alvéolos, ¿pasa en todos los tejidos igual? O sea, ¿la irrigación se da así en todos los tejidos? no, esta rica red vascular es propia del pulmón. O sea, si bien existe esta distribución Ok. de arteria, capilar
y es que se forma, tenemos un extremo arterial y un extremo venoso a nivel de los capilares y después de ahí se forman las venas, esta rica red es propia de los alvéolos. Bien, perfecto. Eso Que era tiene lo que que no ver me quedaba claro, lo con del la gran superficie de intercambio vena, que tenemos que arteriola, tener. capilar. Claro, Bien, vos tenés siempre las perfecto, arterias que van gracias. disminuyendo de calibre, vos tenés un tronco que después va disminuyendo de calibre, termina finalmente a nivel de los capilares, donde los capilares forman esta red capilar, ¿sí? Y esto desemboca en un extremo arterial, un extremo venoso, para formar después los troncos de las venas que van a desembocar finalmente en la vena cava superior, vena cava inferior, dependiendo del territorio. Bien, pero esta es la distribución normal. Bien. Y el capilar respecto de la célula es más grande, ¿no? ¿O Claro que no? sí. Vos pensás que el capilar Ah, es bien. una zona que tiene una baja resistencia, es una zona un poco complaciente y lo que hace es a través de la relajación y la contracción de los esfínteres, que esa es una de las diferencias que tenemos también en la circulación mayor, que estos actúan como esfínteres para regular el flujo sanguíneo. Piensen que la bomba del corazón del lado izquierdo es una bomba que funciona contra altas presiones, ¿sí? Como vamos a ver, la presión sistólica a nivel de la arteria aortas de unos 120 milímetros de mercurio, y eso hace que el corazón tenga que expeler la sangre contra una alta presión y a su vez en arterias musculares con un gran desarrollo de capas musculares para actuar como arterias de distribución y asegurar el flujo sanguíneo continuo en los distintos territorios y tejidos que pueden estar muy alejados. Y estos capilares actúan como esfínteres para regular la llegada de sangre también. Bien, perfecto, gracias, profe. Igual cuando vemos cardiovascular lo vamos a ver más en detalle, ¿no? Pero fíjense lo que yo les decía, tenemos una bomba izquierda de alta presión y una bomba derecha de baja presión. La presión media en la arteria pulmonar es de unos 15 milímetros de mercurio, ¿sí? Y esto surge de la relación entre la presión sistólica, que habíamos dicho es de 25 milímetros de mercurio, y una diastólica de 8. Pero fíjense que a nivel del corazón izquierdo, la presión arterial media es de 100 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque la presión sistólica es de 120 milímetros de mercurio y la diastólica es de 80. ¿Bien? Entonces, si queremos conocer cuál es la resistencia vascular a nivel sistémico, lo podemos hacer calculando la diferencia que existe entre la presión arterial media, ¿bien? Y la presión a nivel de la aurícula derecha. Eso dividido al volumen minuto, que en condiciones normales habíamos dicho era de 5 litros por minuto, nos da una resistencia vascular sistémica de 20 milímetros de mercurio. Mientras que a nivel pulmonar, fíjense que las presiones son muy bajitas. Tenemos una presión pulmonar media de 15 milímetros de mercurio por una presión a nivel de la aurícula izquierda de solo 5 milímetros de mercurio. Esta ecuación lo que nos da es un valor de resistencia vascular pulmonar de solo 2 milímetros de mercurio. Entonces fíjense que la resistencia pulmonar es 10 veces menor que la resistencia sistémica, por eso hablamos de un sistema de baja resistencia. Y eso tiene que ver, como decíamos antes, con el desarrollo de la capa muscular a nivel de las arterias pulmonares, que es muy escaso, e incluso con el grosor del ventrículo derecho, como tiene que bombear contra bajas presiones, también es mucho más delgado. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las características de la circulación pulmonar, como veníamos diciendo? La ausencia de capa de células musculares lisas arteriolares, la baja resistencia que presenta la perfusión y el fenómeno de vasodilatación pasiva. Tiene un fenómeno que vamos a ver más tarde, que es el reflejo de vasoconstricción hipóxica, que eso hace a la funcionalidad pulmonar y actúa como un reservorio fisiológico, y a la ausencia de control central de la presión arterial pulmonar, aún en situaciones de ejercicio. Entonces, fíjense, como decíamos antes, el flujo sanguíneo dentro del pulmón no es uniforme, ¿sí? Sino que vamos a ver que en la posición de pie el flujo sanguíneo disminuye linealmente desde la base del pulmón hacia el vértice, ¿bien? Y esto está dado por la diferencia de presión hidrostática dentro de los vasos sanguíneos. Si medimos en un pulmón estándar de un individuo adulto, la distancia que existe entre la base del pulmón y el vértice es de aproximadamente unos 30 centímetros de agua, ¿sí? La presión de la arteria pulmonar es baja, como dijiste, respecto a la longitud de la columna. Fíjense que la presión de la arteria pulmonar media, dijimos, era de 15 milímetros de mercurio y la distancia entre el vértice del pulmón es de unos 30 centímetros, ¿sí? Entonces es por eso que la presión hidrostática contribuye en gran medida a los cambios que vamos a tener a nivel de la presión pulmonar. ¿Bien? ¿Alguien se acuerda qué es la presión hidrostática o me pueden definir el concepto?
es la presión del líquido sobre una pared, por ejemplo, ¿no? Claro, se refiere a la presión que ejerce la columna de líquido, ¿sí? Sobre un cuerpo sumergido en un fluido. Entonces, la presión hidrostática tiene que ver con esto, con la columna de sangre, ¿bien? Entonces, como la presión es tan bajita, de 15 milímetros de mercurio, tener una columna de sangre de unos 30 centímetros, bueno, va a influir de manera significativa en la presión pulmonar. Entonces, fíjense, la presión a nivel del vértice pulmonar, ¿sí? La presión de la arteria pulmonar es de tan solo 5 centímetros de agua, ¿bien? Mientras que la presión en la zona media es de unos 20 centímetros de agua, y en la base del pulmón va a ser de 35 centímetros de agua. ¿Esto de dónde salen los centímetros de agua? Hoy algunos compañeros preguntaban. Podemos referirnos a la presión de la arteria pulmonar en milímetros de mercurio o en centímetros de agua. Y eso no es más que la relación que existe entre el peso específico del mercurio, que es 13,6 veces mayor que la del agua. Entonces, si multiplicamos los milímetros de mercurio por 1,36, que a las veces que es mayor el agua, bueno, nos da un valor medido en centímetros de agua. ¿Se entiende? O sea, es lo mismo decir 15 milímetros de mercurio que 20 centímetros de agua. ¿Bien? Es por este factor de conversión que tiene que ver con el peso específico del mercurio. Entonces, fíjense que el flujo a nivel del pulmón va a depender fundamentalmente del interjuego que existe entre la presión de la arteria pulmonar, la presión alveolar y la presión en el extremo venoso del capilar. Bien, entonces fíjense, la presión alveolar, ¿se acuerdan que cuando está en comunicación la vía aérea con el exterior era igual a la presión barométrica y equivalía a una presión alveolar de 0? Bien, la presión de la arteria pulmonar dijimos que varía desde el vértice hacia la base, y la presión venosa vamos a ver cómo también varía en cada uno de estos extremos. Entonces, en el vértice, la presión de la arteria pulmonar es de 5 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Perdón, de 5 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque tenemos 20 centímetros de agua en la zona media, ¿sí? A los cuales le voy a restar los 15 centímetros correspondientes a la columna por la distancia, ¿sí? Yo tengo una distancia acá de unos 15 centímetros, entonces le resto los 15 centímetros y me da una presión de la arteria pulmonar de 5 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que bombear hacia arriba, en contra, por eso es que se lo estoy restando. En cambio, en la zona baja, en la zona de la base pulmonar, el corazón, por un efecto gravitacional que también incide sobre la presión, ¿sí? Lo que hace es sumarle a estos 20 centímetros de agua la diferencia de estos 15 centímetros dados por la presión en posición de pie o en posición erguida. Entonces la presión de la arteria pulmonar a nivel de la base va a ser de 35 centímetros de agua. ¿Bien? Profe, Acá. y Sí. disculpe, esta presión, ¿no? Estas diferencias que hay, que uno sea 5, que uno sea 20, que uno sea 35, ¿qué era lo que hacía? O sea, ¿qué efecto genera? ¿Que se irrigue más ciertas partes que otras? Claro, vos fijate que esto está tratando de graficar cómo es el flujo sanguíneo en el vértice, en la zona Va a ser, media va a y ser en la mayor en base. el vértice porque hay menor presión, ¿no? Claro, por eso yo te decía que el flujo sanguíneo va a depender de 3 presiones. De la presión en la arteria pulmonar, de la presión alveolar y de la presión venosa en el extremo capilar. De ese interjuego me va a definir 3 zonas de irrigación, ¿sí? Que son las denominadas zonas de West. Bien, que ahora lo vamos a ver. Entonces, fíjense, en la zona superior el flujo va a ser mucho menor con respecto a la zona media, ¿sí? Y mayor aún en la zona de la base pulmonar. Y esta relación se mantiene aún en condiciones de ejercicio, ¿sí? Entonces, como yo les decía, tenemos 3 zonas, ¿bien? La zona 1 que corresponde al vértice pulmonar, una zona media y una zona correspondiente a la base. Entonces, los capilares de la pared alveolar van a estar distendidos por la presión de la sangre que hay en su interior. O sea, la sangre dentro de la arteria ejerce una presión transmural, ¿bien? Pero a su vez van a estar comprimidos por una presión externa que está dada por la presión alveolar. ¿Se entiende? Repetir, No, profe. perdón, pero no lo entendí. Vos fijate, vos tenés sangre que fluye dentro de la arteria, ¿sí? La arteria acá está de normal calibre o dilatada. Cuando llega a la zona del alvéolo, en contacto con el aire, ¿qué es lo que pasa?
la presión dentro del alveolo ejerce una presión sobre el capilar. Esta presión alveolar es mayor que la presión dentro de la arteria, lo que va a tender es a colapsar el capilar, colapsar el vaso. Por eso el flujo sanguíneo en esta zona disminuye o es nulo. ¿Sí? Claro, es como que esa presión que Ahí está entendí mejor el ejerciendo sobre el gráfico. vaso, Lo comprime, claro, comprime, sí. ¿sí? Lo está comprimiendo, la presión alveolar es mayor que la presión dentro de la arteria y por lo tanto comprime la arteria y disminuye el flujo. Y a su vez la presión arterial es mayor que la presión venosa, por eso es que prácticamente no hay flujo, porque no hay un gradiente de presión que permita el pasaje de la sangre. ¿Bien? En la zona Profe, 2 de West, sí, y la presión del alveolo, claro, siempre es como la barométrica. no, es igual O a la sea, siempre no, barométrica. sino en cuestiones estáticas, ponele. Claro, si no hay, si yo mantengo la vía aérea abierta en comunicación con el aire exterior, va a ser igual a la presión barométrica. Pero cuando Claro, entran entonces los la movimientos presión esa que está respiratorios, dentro de la... ¿Cómo? cuando vos comenzás el trabajo respiratorio, ¿se acuerdan que el aire no pasaba por inercia, sino que era por gradientes de presión, determinado Sí, por la presión pulmonar, ¿sí? Por la presión transpulmonar, ¿se acuerdan? Y sí, la sí, presión sí. alveolar. Entonces, de ese interjuego de presiones va a depender que haya flujo de aire dentro del pulmón, ¿sí? Entonces, la presión alveolar no es algo constante, sino que varía durante la respiración. Claro, pero normalmente siempre es más alta que la presión en la arteria. Y más arriba, más en el vértice. La presión alveolar sí, en el vértice sí. Claro, porque ahí es más baja la presión adentro del vaso. Acá la presión arterial va a ser menor, exacto, por eso se Claro, comprime, ¿sí? Por claro, eso dijimos que la Tengo presión hidrostática juega un favor pregunta. importante, porque si yo tengo una presión arterial media de 20 y le resto esos 15 centímetros correspondientes a la presión hidrostática, la presión de la arteria pulmonar en la zona del vértice me quedan solo 5 centímetros de agua. Entonces es fácilmente colapsable por efecto de la presión alveolar. En claro. cambio, O la sea, ¿se zona resta media, los centímetros? claro, Ah. Ah, claro, después porque se mide la 30 restaste. centímetros de agua del pulmón. Claro, Vos listo, tenés ahí lo una altura entendí. de 30 centímetros, Oh, es toda ¿sí? la misma unidad, me había Claro, perdido con entonces eso. vos tenés acá 20, le resto 15. ¿Por qué? Porque tengo que bombear en contra, entonces me va a dar una Claro, presión de 5. Pero acá estoy a favor, ¿sí? O sea, hay un efecto de la columna, de la presión hidrostática, que hace que yo le tenga que sumar esas 15 de diferencia. Por eso es que la presión en la base es de 35 centímetros de agua. claro, Por eso la presión en la arteria pulmonar a este nivel va a ser mayor, claro, ahí lo ¿sí? entendí. Entonces, fíjense, en la zona 2 vamos a tener que la presión a nivel de la arteria va a ser mayor que la presión alveolar, pero a su vez va a ser mayor que la presión venosa, ¿sí? Entonces, a medida que nos vamos acercando al extremo venoso, lo que va a generar es que el vaso colapse. Es por eso que en esta zona el flujo va a ser de tipo intermitente. Bien. Y por último, en la zona 3 vamos a tener que la presión a nivel de la arteria, que dijimos que era aproximadamente unos 35 centímetros de agua, la presión de la arteria va a ser mayor que la presión venosa y mayor aún que la presión alveolar. Por lo tanto, en esta zona es la zona que está bien irrigada y va a haber un flujo de sangre continuo. Bien, fíjense, esto es lo mismo que el gráfico anterior. Los capilares pulmonares, como dijimos, están expuestos a la presión alveolar a través de la membrana alveolo-capilar. Y como esta membrana es muy delgada, el diámetro del capilar va a estar afectado por la presión transmural. ¿Sí? Si yo lo estoy apretando desde afuera y la presión dentro del vaso es chiquita, lo voy a colapsar, que es lo que pasa en la zona 1. ¿Bien? Entonces, los cambios relativos de presión de la arteria pulmonar, presión alveolar y presión venosa a diferentes alturas del pulmón determinan que el flujo pulmonar sea mínimo en el vértice, como vemos acá, y aumente hacia la base del pulmón. ¿Bien? Que estas son las tres zonas de West que vimos recién. Zona 1 prácticamente no existe flujo pulmonar, ya que la presión externa, es decir, la presión alveolar, es mayor y hace que el capilar se colapse. En la zona 2 va aumentando la presión de la arteria pulmonar y eso hace que el flujo en esta zona sea la diferencia entre la presión que tengo en la arteria pulmonar y la presión alveolar. La presión en el extremo arterial, como yo les decía, es mayor. Fíjense como acá tengo un diámetro más ancho, ¿sí? Que en el extremo
venoso. Entonces, en el extremo venoso la presión interna disminuye por debajo de esta presión externa y de vuelta se comprime el capilar y aumenta la resistencia al flujo. Por eso yo les decía que es intermitente. Cercano al extremo arterial va a haber flujo y a medida que me aproximo al extremo venoso, el capilar se va a colapsar. Y por último, en la zona 3, lo que voy a tener es que una presión interna que excede la presión alveolar y eso hace que los capilares estén bien distendidos y que la resistencia al flujo sea mucho menor. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es la distribución del flujo pulmonar según estas tres zonas? Pero, profe, una pregunta, cuando hablamos de flujo pulmonar, ¿estamos hablando de irrigación? No, ¿no? De ¿De sangre, qué hablamos? estamos hablando de sangre. Ah, ok. Pero si hay menor presión, no funcionaría como en el pulmón que iría más. Por ejemplo, yo pensé que en el vértice iba a haber más flujo, porque como hay menor presión, iba a irrigarse más, como el volumen del pulmón. No, porque esto tiene que ver con un efecto, por eso decíamos que como es un sistema de baja presión, la columna de la presión hidrostática incide mucho sobre la circulación Ah, pulmonar, porque vos claro, tenés algo que lo está comprimiendo o que lo está dilatando. Entonces, el hecho de tener una columna de presión hidrostática mayor a nivel de la base hace que la presión dentro del vaso, la presión de la arteria pulmonar, sea mayor que la alveolar y que la venosa. Y eso permite que el capilar se mantenga abierto. ¿Esto claro, para qué claro. sirve? Esto lo que actúa es como una zona de reserva funcional, que en caso que yo necesite reclutar o abrir más capilares, porque por ejemplo tengo un ocupamiento de las bases, ya sea por una neumonía o porque tengo un derrame pleural, me va a permitir abrir los capilares en la zona 2 o en la zona 1. ¿Sí? Es como, vieron que a veces uno habla cuando tiene un paciente con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, uno le hace una placa de tórax y dice, tiene redistribución de flujo. Bueno, habitualmente la zona de los vértices está hipoperfundido. Cuando el paciente está congestivo, pues está con insuficiencia cardíaca, uno va a ver que en la placa de tórax se tiñen los vértices del pulmón porque hay una redistribución del flujo sanguíneo para compensar la base que no puede oxigenarse correctamente. ¿Sí? Es un Pero mecanismo eso no lo como de... hace, no hace que le cueste más al paciente respirar también. El paciente va a estar con mayor requerimiento de oxígeno porque no está con la correcta Distribución. oxigenación. Son mecanismos compensadores o de Claro. adaptación, si se quiere. ¿Sí? Profe, ¿y viste el que dijiste que en la zona 2 la arteria, ¿cómo es que dijiste? O la vena, no, dijiste la vena, que Vos la tenés vena acá un se... capilar, vos tenés un capilar que tiene un extremo arterial y un extremo venoso. Sí. En el extremo arterial vamos a ver que la presión es mayor que en el alveolo. Entonces esto permite que haya flujo de sangre. Por eso el diámetro acá está graficado mayor con respecto al extremo venoso. Pero, pero acá no estamos hablando de vena, de arteria pulmonar y venas pulmonares, ¿o no? Claro, pero vos pensás que vos tenés arteria pulmonar que termina formando un capilar, ¿sí? Y sale el extremo venoso. Por eso veíamos en esta gráfica de acá, cómo se forman todos estos ovillos, ¿sí? Que tienen un extremo venoso y un extremo arterial. Pero las venas las venas pulmonares Sí. son, o sea, ¿tienen la estructura de una vena o tienen la estructura de una arteria? Porque, o sea, van al corazón, pero tienen sangre oxigenada. Tiene una estructura venosa. Ah, por eso tiene menos presión. Igual cuando hablamos de venas pulmonares, vos te estás refiriendo a las 4 venas pulmonares que drenan en la aurícula izquierda, y yo te estoy hablando de Claro. la microvasculatura. Ah, listo. ¿Sí? Ok, Por eso cuando yo te hablo, te estoy hablando a nivel capilar y a nivel alveolar. ok. ¿Sí? Vos me estás hablando más macroscópicamente y yo me refiero a lo que sucede a nivel microscópico. Por eso te hablo Bien. de el interjuego de presiones a nivel de un capilar. Esto creo que Bien. lo grafica bien. Fíjense, yo tengo todo esto en rojo corresponde a los capilares, ¿sí? Y los capilares están rodeados adyacentes al alvéolo. Bien, en volúmenes pulmonares moderados, el flujo es óptimo, o sea, el capilar está distendido y el alvéolo está oxigenado. Cuando hay una hiperinsuflación pulmonar, eso hace que se estiren los alvéolos, o sea, se sobredistiendan como si fuera un globo, y lo que va a hacer es colapsar, fíjense cómo quedaron como rayitas chiquititas los capilares.
A esto se refiere con la presión externa que ejerce la presión alveolar. Me está comprimiendo el capilar. Y eso hace Claro, que por se eso no reduzca. deja ni que pase el aire o que pase el flujo. No Exacto, por tiene. eso se reduce el flujo. Cuando la presión dentro del alveolo es mayor, me comprime la pared del capilar. Entonces el flujo sanguíneo disminuye. ¿Sí? Esto es en condiciones normales y en caso de que la presión alveolar aumente, el capilar va a estar colapsado y por lo tanto el flujo sería nulo. Esto es lo que ocurriría en la zona 1, donde la presión alveolar hace que me comprime, que no haya flujo sanguíneo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuáles van a ser los determinantes de la resistencia vascular pulmonar? Los podemos clasificar como factores pasivos y factores activos, ¿sí? Dentro de los factores pasivos vamos a tener al reclutamiento, a la distensión de los capilares y al volumen pulmonar. Y dentro de los factores activos, los factores neurohumorales y la vasoconstricción inducida por hipoxia. ¿Bien? ¿Qué es el reclutamiento? Un poco lo estuvimos comentando recién. En condiciones normales, muchos de los capilares están cerrados o poco irrigados, digamos, están abiertos sin flujo de sangre. Pero a medida que aumenta la presión, lo que hacen estos vasos es comenzar a conducir sangre, disminuyendo así la resistencia global. O sea, si yo tengo un aumento de la presión, lo que hace es vasos que estaban previamente colapsados empiezan a abrirse. ¿Para qué? Para disminuir la resistencia global. ¿Sí? Este es el fenómeno de reclutamiento. Se reclutan o se suman nuevos vasos para disminuir la resistencia global. Esto permite que el sistema siga trabajando como un sistema de baja presión. ¿Bien? Después habíamos dicho que teníamos la distensión de los capilares. Habíamos dicho que este sistema B era un sistema altamente complaciente, o sea, podía contener grandes volúmenes de sangre con pequeñas variaciones en la presión. Y por último tenemos lo que es el volumen pulmonar, que a medida que aumenta el volumen pulmonar va a disminuir la resistencia pulmonar, la resistencia vascular, hasta valores que llegan hasta los valores que son más o menos los de la capacidad pulmonar total, donde a partir de ese punto también incrementaría la resistencia vascular. Y después tenemos los factores que son llamados activos, ¿sí? O factores neurohumorales, que lo que permiten es regular o controlar el músculo liso de la pared vascular, que como habíamos dicho era mucho menos desarrollado con respecto a las arterias de la circulación sistémica, ¿sí? Y eso va a depender de la influencia de factores, tanto humorales como neurales. Dentro de los factores neurales va a depender de la inervación simpática y parasimpática, ¿sí? La inervación simpática está mediado por la adrenalina y la noradrenalina, que lo que hace es aumentar la resistencia vascular pulmonar, ¿sí? O bien reducir la distensibilidad, y la parasimpática, que lo que hace es reducir por vasodilatación la resistencia vascular pulmonar. Y dentro de los efectos humorales vamos a tener la serotonina y la histamina, que son también vasoconstrictores pulmonares, y la hipoxia y la hipercapnia, que van a elevar la resistencia vascular y son vasodilatadores. ¿Sí? Entonces, todos estos son mecanismos que se ponen en juego para regular la resistencia vascular del pulmón. Algunos de manera activa y otros de manera pasiva. ¿Sí? ¿Y qué es esto de la vasoconstricción inducida por la hipoxia? ¿Alguien me lo puede explicar o por qué les parece que sucede? ¿Alguien se imagina por qué puede producir esto mirando el dibujo? Puede ser porque cuando hay una obstrucción en un alveolo, el flujo de aire, digamos, va hacia el otro alveolo. Por la necesidad de oxígeno que tiene el Es una sistema, ¿no? manera Claro, no es que inteligente. cuando un alvéolo no puede. O sea, esto lo habíamos visto en un viernes con el profe, esto de ventilación-perfusión puede ser. Sí, Que era que cuando un alvéolo no podía, se quedaba, la presión se quedaba ahí adentro y no podía seguir entrando aire y la presión se igualaba a la de la arteria, en realidad el del capilar, no había intercambio porque el aire se mueve por intercambio de presiones. Entonces ese capilar como que se, ¿cómo es? Se vasocontraía porque ya bien. no es funcional, entonces hace que el otro capilar que está adyacente o cerca se dilate más y transporte esa sangre que él no está transportando.
Perfecto. Como que desvía el flujo a Claro, alvéolos eso. más funcionales. Exacto. Es una manera eficiente de optimizar el recurso, ¿sí? Porque todo esto implica un gasto energético. Entonces, cuando vos tenés una PO2 alveolar que está disminuida porque tenés una hipoxia alveolar, esta hipoxia aparece aproximadamente por debajo de 70 milímetros de mercurio, lo que hace es generarse una vasoconstricción de ese capilar que está dirigiendo el flujo hacia ese alveolo comprometido y lo redistribuye, ¿sí? Hacia otro alveolo que esté bien ventilado. Bien, lo que tiene es un valor funcional. O sea, si la ventilación de un área del pulmón disminuye, el descenso de la PO2 alveolar en esa zona producirá una constricción de la arteria cercana a esos alvéolos y eso reduce el flujo sanguíneo hacia una área que está hipoventilada. Es una manera de optimizar el recurso energético, ¿sí? Y desviar la circulación hacia un alvéolo que está bien ventilado. ¿Bien? Esto es un mecanismo reflejo, si se quiere. Entonces, ¿y qué va a determinar la PO2 y la PCO2 alveolar? Por un lado, la velocidad de la ventilación alveolar, ¿sí? Y por otro lado, la velocidad de la transferencia del oxígeno y del dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria. Entonces, para que se produzca una aireación adecuada de la sangre, esta debe distribuirse a los segmentos de los pulmones en los que los alvéolos están mejor oxigenados, esto que veíamos antes. Si no está bien ventilado el alvéolo, sería un desperdicio que esté completamente irrigado porque no se va a producir la hematosis de manera correcta. ¿Bien? ¿Quién era el que determinaba la PO2 arterial y la PC2 arterial? ¿El oxígeno y el dióxido de carbono en qué estado? Diluido, El que estaba libre, ¿sí? El que claro. estaba libre, exacto. Bien. Entonces, fíjense que nosotros tenemos una relación entre la ventilación y la perfusión, ¿sí? La ventilación normalmente es de unos 4 litros y la perfusión es de aproximadamente unos 5 litros por minuto. Entonces, esta relación ventilación-perfusión en condiciones normales es de 0,8. En el extremo de esta relación ventilación-perfusión vamos a tener una relación BQ de 0 cuando no se produce la ventilación, y en el caso del shunt alveolar, y en el otro extremo vamos a tener una relación BQ infinita cuando la perfusión es 0, es decir, el espacio muerto alveolar. Bien, en este espectro es donde se mueve el valor de normalidad que oscila entre los 0,8. Bien. Y cuando hablamos de hipoxemia, lo que nos referimos es a niveles de oxígeno en la sangre que son inferiores a lo normal, es decir, niveles inferiores a los requerimientos de los tejidos, ¿sí? Todas las personas tienen un nivel óptimo de oxigenación en sangre y eso va a depender de los volúmenes pulmonares y de la integridad de la membrana respiratoria, así como también de la edad. Entonces hay una fórmula que la vamos a utilizar y que seguramente ya lo vieron en el laboratorio de morfofisiología, que es la presión de oxígeno esperada, ¿sí? Que se calcula como 110 menos la edad por 0,33. Entonces, por ejemplo, para una persona de 37 años, la presión de oxígeno esperada va a ser de 97,7. O sea, yo hago 37 por 0,33 menos 110 y les va a dar una PO2 esperada de 97,7. ¿Sí? ¿Se entiende esta fórmula? Sí, profe. No es lo mismo la presión esperada en un chico que en un adulto de 80 años o en una persona de 40, ¿sí? Por eso es que se utiliza este factor de Y corrección que es la edad. ese 110 es un número aleatorio, no tiene que ver Es un con... número, sí, es un número. Es como cuando calculan la frecuencia cardíaca en anaerobiosis o la frecuencia cardíaca esperada Bien, máxima listo. para el ejercicio, ¿sí? Esto es lo mismo, es un valor arbitrario. Entonces, fíjense, cuando uno sospecha hipoxemia, esto se tiene que confirmar a través de datos de laboratorio, ¿sí? Y se debe determinar cuál es la causa de esa hipoxemia. Entonces, para eso lo que tenemos que conocer es los gases arteriales, ¿sí? Lo que se hace es sacar sangre arterial, habitualmente de la arteria radial, que es una punción bastante dolorosa, la punción de la arteria, para determinar la presión arterial de oxígeno. Voy a calcular la presión esperada para la edad del paciente, ¿sí? Y además lo que voy a conocer es, o voy a calcular la diferencia alveolo arterial. ¿Bien? ¿Cómo se calcula la presión de oxígeno alveolar? Mediante esta fórmula, donde tengo que la presión barométrica o presión atmosférica, mientras la presión de vapor de agua, por la fracción inspirada de oxígeno,
menos la PCO2 sobre el cociente respiratorio. ¿Bien? Entonces, de esta fórmula lo que voy a obtener es la PO2 alveolar. Y a través de la diferencia entre la P alveolar y la P arterial, voy a poder determinar la etiología de mi hipoxemia. En condiciones normales, esta diferencia entre el oxígeno alveolar y el oxígeno arterial no tiene que ser más de 15 a 20 milímetros de mercurio. ¿Bien? Entonces, fíjense, este gradiente que yo les decía, la fórmula alveolo arterial de oxígeno, lo que me permite evaluar en definitiva es la eficacia del intercambio gaseoso. Entonces voy a diagnosticar el mecanismo causante de la insuficiencia respiratoria o de mi hipoxemia, ¿sí? Ya que si existe hipoxemia y el gradiente es normal, eso se produce como consecuencia de una hipoventilación alveolar. Entonces, ¿en qué situaciones voy a tener gradiente alveolo arterial normal en caso de hipoventilación alveolar? ¿Cuál puede ser una causa de una hipoventilación alveolar? Cualquier patología neurodegenerativa, como una esclerosis lateral amiotrófica, una miastenia, una depresión del centro respiratorio, donde lo que voy a tener alterado es el mecanismo ventilatorio, ¿sí? Este valor de gradiente alveolo arterial me va a dar una idea de la gravedad de esta insuficiencia o esta hipoxemia, ¿sí? Que como dijimos, en condiciones normales es menos de 15 a 20 milímetros de mercurio. ¿Bien? Esto igual cuando vean la guía de morfofisiología, hay ejercicios para practicar y de última les vamos a agregar algunos más si es que genera dudas. Entonces, fíjense en qué situaciones voy a tener una relación presión alveolar, presión arterial aumentada, como dijimos antes, en casos, por ejemplo, de una enfermedad pulmonar intersticial, un edema pulmonar, una embolia de pulmón, una neumonía, un broncoespasmo, mientras que esta relación va a ser normal fundamentalmente en casos de intoxicación medicamentosa, ¿sí? O en ciertas situaciones de alteración del sistema nervioso central. Ahora bien, ¿cómo vamos a clasificar a la hipoxia? ¿Sí? Y un concepto importante. Toda insuficiencia respiratoria cursa con hipoxemia, pero no toda hipoxemia o toda hipoxia causa insuficiencia respiratoria. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a la hipoxia? Sí, que toda insuficiencia respiratoria viene de la mano de que haya un descenso de los niveles de oxígeno. Entonces, toda insuficiencia respiratoria tiene hipoxemia. Pero no toda hipoxemia llega al extremo de una insuficiencia respiratoria. ¿Cuál era el punto de corte de la presión arterial para hablar de insuficiencia respiratoria? ¿Se acuerdan cuál era la presión arterial de oxígeno a partir de la cual hablábamos de insuficiencia respiratoria? 60 Menos milímetros abajo del de 70. mercurio. 60 ¿Cómo, debe ser. perdón? 60. 60, bien, y ahora lo vamos a ver justificado a través de la curva de disociación de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, fíjense que la hipoxia podía ser hipoxia hipóxica o hipoxia hipoxémica, hipoxia anémica, hipoxia isquémica o hipoxia citotóxica o histotóxica. ¿Bien? En el caso de la hipoxia hipóxica, lo que voy a tener es una disminución del oxígeno en el aire inspirado, es decir, una alteración de la ventilación, o va a haber una reducción del intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolo capilar, es una alteración de la difusión, o bien una alteración en la relación ventilación-perfusión, ¿sí? Como resultado de esto, lo que voy a tener es una PO2 baja. Bien, obviamente, si tengo hipoxia, la PO2 va a estar disminuida. En el caso de la hipoxia anémica, la PO2 es normal, pero ¿qué es lo que pasa? La cantidad transportada de oxígeno por unidad de volumen está disminuida, ¿sí? El efecto resultante es que el oxígeno llega con normalidad a la sangre arterial, pero el transportador del oxígeno, que es la hemoglobina, no es útil para el transporte, ¿sí? ¿En qué situaciones tendríamos, por ejemplo, una hipoxia anémica? En un paciente con anemia, una anemia marcada, con hemoglobina baja de 5 gramos por decilitro, por ejemplo, puede tener hipoxia anémica, ¿sí? Lo que voy a tener alterado es el transportador del oxígeno. En el caso de la hipoxia Con una isquémica, hemorragia grande también puede ser o no. claro, ahí vas a tener una pérdida de sangre y como consecuencia vas a tener anemia. Entonces, en caso de anemia vas a tener hipoxia anémica, ¿sí? Bien.
Después vamos a tener una hipoxia isquémica, donde la PO2 es normal, pero el flujo de sangre se encuentra disminuido a nivel de los tejidos. Entonces hay una desaceleración en la circulación sanguínea o bien un secuestro de sangre en determinadas regiones del organismo, no llegando a la cantidad adecuada a otra zona. El ejemplo típico es la enfermedad isquémica o la enfermedad vascular, ¿sí? En un paciente que tiene enfermedad coronaria, que tiene una placa de colesterol a nivel de una coronaria, el paciente va a tener isquemia, ¿bien? ¿Por qué? Porque no llega suficiente sangre al músculo cardíaco y la manifestación clínica va a ser la angina de pecho o en el extremo de ese desbalance entre el aporte y lo que requiere de oxígeno está el infarto, ¿bien? Lo mismo va a ocurrir a nivel cerebrovascular. El paciente puede tener un accidente cerebrovascular de causa isquémica, sin una obstrucción de una arteria que irriga el cerebro, una isquemia arterial del miembro inferior en caso de una enfermedad vascular periférica y así en cada uno de los territorios. En este caso entonces la hipoxia isquémica es por obstrucción al flujo de sangre, ¿bien? Por ejemplo, a nivel pulmonar, un paciente con un tromboembolismo de pulmón, una embolia hace que se obstruya una arteria pulmonar y esa zona del pulmón que va a estar vascularizada por esa arteria no recibe el suficiente aporte de oxígeno. ¿Bien? Y luego tenemos la hipoxia citotóxica o histotóxica, que es aquella en la cual los tejidos no pueden utilizar el oxígeno a pesar de que este llegue normalmente, ¿sí? Entonces esa sangre venosa va a estar rica en oxígeno. ¿En qué situaciones podemos tener una hipoxia citotóxica? En casos, por ejemplo, de una sepsis, ¿sí? En casos de una infección generalizada. Y como yo les decía, Profe, sí, ¿y cómo va a ser el intercambio gaseoso en ese caso de una hipoxia citotóxica? bueno, el paciente está gravemente enfermo en caso de una hipoxia citotóxica. ¿Por qué? Porque los tejidos son incapaces, por toxicidad celular, de utilizar el oxígeno, independientemente de que el organismo lo pueda aportar, Claro, ¿sí? Entonces, bien. fíjense, como yo les decía, en toda insuficiencia respiratoria va a haber hipoxemia, pero no siempre sucede lo contrario. Y en el caso de insuficiencia respiratoria hablamos de la disfunción o la incapacidad que tiene el organismo para mantener una entrega normal de oxígeno hacia los tejidos y una normal eliminación de dióxido de carbono desde los tejidos hacia la periferia, ¿sí? El diagnóstico de insuficiencia respiratoria no es clínico, sino que es gasométrico. O sea, yo tengo que medir la presión arterial de oxígeno y si esta es menor a 60 milímetros de mercurio, hablamos de insuficiencia respiratoria, ¿sí? ¿Por qué? La PO2 menor a 60 me marca el comienzo de la insuficiencia respiratoria. ¿Quién se anima a describirme este gráfico que el otro día lo estuvimos trabajando en el seminario? Pero puede ser que a partir de ese valor, la curva de disociación de la hemoglobina, o sea, por el efecto alostérico, la hemoglobina eh, puede estar, no me acuerdo cómo era el nombre de que tenga las cuatro hemoglobinas, eh, pero como que tiene mayor afinidad y está saturada. Esa palabra no me sale. Fíjate, vos tenés, esto es lo que se llama curva de disociación de la hemoglobina, ¿sí? Vos tenés el grado de saturación de oxígeno de la hemoglobina en relación a la presión parcial de oxígeno. Y habíamos dicho que la morfología de esta curva era una forma sigmoidea como consecuencia del efecto operativo que tiene la hemoglobina, ¿sí? Por sus cuatro moléculas, cómo ha pasado de una zona, de una forma, mejor dicho, tensa a una forma relajada. Y eso permitía el rápido ingreso. Luego que ingresaba el primer oxígeno dentro de la molécula, se ingresaban rápidamente los otros tres. Eso le cambiaba la conformación hacia una forma relajada. ¿Bien? Ahora, fíjense que teníamos, a partir de una PO2 de 60, hay una variación muy marcada en la saturación de la hemoglobina. Entonces yo, por valores por encima de 60, la curva es plana. Entonces, pequeñas variaciones en la PO2 hacen que tenga pequeñas variaciones en la saturación de la hemoglobina. Por debajo de 60 milímetros de mercurio hay una brusca caída, ¿sí?, de la saturación de la hemoglobina, y eso es lo que hace que se tome como punto de corte para hablar de insuficiencia respiratoria. ¿Bien? Fíjense cómo pequeña variación en la PO2 genera un cambio brusco en la saturación de la hemoglobina. ¿Bien? Es por eso que este es el punto de corte.
¿Y quién se acuerda cuál era el concepto de P50? P50 era lo de la saturación, que por ejemplo, yo me acuerdo con lo de las hemoglobinas, que por ejemplo, si tenía mayor afinidad, necesitaba menor presión de oxígeno para llegar a esa saturación 50, y en el caso de tener menor Y si yo te afinidad, pido, si yo te pido que me definas qué es la P50. es la saturación de la hemoglobina. No es como la saturación donde hay un 50, o sea, donde existe un 50% de saturación de hemoglobina, o sea, donde la mitad de la hemoglobina está saturada. Claro. Está bien, pero le falta un concepto importante. Es la ¿No sería presión de la oxígeno presión que se necesita para necesaria llegar a para saturar la hemoglobina un 50? exacto, es la presión de oxígeno necesaria para tener un 50% de saturación de la hemoglobina. Esa es la P50, ¿sí? Que habitualmente es de unos 27 milímetros de mercurio. Entonces, si Profe, Entonces, ¿cómo tomamos es, una profe? pregunta. ¿Es la presión que necesito? la presión parcial de oxígeno necesaria para lograr un 50% de la saturación de la hemoglobina. Entonces, fíjense cómo viendo la gráfica lo pueden definir. ¿Sí? Si yo estoy hablando, P es presión, entonces voy a ver de qué estoy hablando. Estoy hablando acá de presión. Bueno, es la presión de oxígeno necesaria ¿para qué? Para lograr que el 50% de la hemoglobina esté saturada. Y Profe, este cuando punto, habla este de la valor, saturación de la hemoglobina, ¿habla de toda la saturación de la hemoglobina del cuerpo entero? ¿O no? ¿se acuerdan que cuando hablábamos de Claro. hemoglobina, se Serían dos refería, moléculas de 4. Claro, claro, se refiere a, cuando yo hablo de la hemoglobina pasa de tensa a relajada, tiene o los 4 átomos de oxígeno o no tiene ninguno. Pero a su vez, de claro, todas las moléculas de hemoglobina que yo tengo circulantes, bueno, ¿cuántas van a estar oxigenadas? ¿Sí? Se refiere a eso. claro. No Ok. se refiere a que de los 4 núcleos tengo 2 ocupados con oxígeno y los otros 2. Los otros 2 no, sino que se refiere a cuántas de las moléculas de hemoglobina están oxigenadas. ¿Sí? Ah, o sea, en un eritrocito la mitad está oxigenada. Sí, de las moléculas de hemoglobina en realidad. Claro. Bien, entonces fíjense que tomamos este valor del P50 porque era el parámetro que yo utilizaba para hablar de afinidad de la hemoglobina y qué factores podían modificar esa afinidad por la hemoglobina, ¿sí? Entonces yo tengo mi curva patrón, digamos, de saturación de la hemoglobina y yo tenía que ciertos factores me la podían desplazar hacia la derecha, ¿sí? De esta manera lo que hace es disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, o hacia la izquierda cuando disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Perdón, aumenta. Entonces, ¿en qué situaciones va a haber un desplazamiento de la curva hacia la derecha? En caso de una disminución del pH, en caso de aumento de una PCO2, aumento del 2,3-difosfoglicerato o en caso de un aumento de la temperatura. En esas situaciones, como puede ser, ¿en qué situaciones voy a tener aumento de la temperatura, aumento de la PCO2, aumento del 2,3-difosfoglicerato, disminución En del el pH? ejercicio físico. En el ejercicio, entonces, si yo estoy haciendo ejercicio, voy a necesitar más o menos oxígeno. Necesitar más oxígeno. Más oxígeno. Entonces yo No es disminuye. necesito que disminuya la afinidad de la hemoglobina para el oxígeno. ¿Por qué? Porque me lo tiene que ceder a los tejidos para que yo lo pueda utilizar. No es ¿Sí? como que se lo quedaría la sangre, ¿no? Claro, si no seguiría circulando en sangre. Pero yo Claro. necesito que lo ceda al tejido para que el tejido lo pueda utilizar para su metabolismo. ¿Bien? Entonces, después cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, vamos a ver que podemos hablar de una insuficiencia tipo 1 y de una insuficiencia tipo 2 o global. En el caso de la insuficiencia respiratoria tipo 1 es una insuficiencia parcial. ¿Y por qué es parcial? Porque existe hipoxemia, pero sin hipercapnia, o sea, no hay retención de dióxido de carbono. Eso ocurre en situaciones, por ejemplo, de hiperventilación. Cuando yo no tengo suficiente oxígeno, lo que voy a aumentar es mi frecuencia respiratoria, o sea, voy a estar hiperventilando y al hiperventilar lo que voy a estar lavando es el dióxido de carbono. ¿Bien? En el caso de una insuficiencia respiratoria global, lo que voy a tener es disminución de la presión arterial de oxígeno, es decir, hipoxemia, pero a su vez, como va a estar alterada la ventilación, voy a estar reteniendo dióxido de carbono, voy a tener hipercapnia o una PCO2 mayor a 45.
¿Cuáles van a ser los signos y síntomas de la hipoxemia o de la hipercapnia? De vuelta, el diagnóstico, como dijimos, es gasométrico, pero clínicamente, ¿cuándo lo voy a sospechar? Cuando un paciente esté disneico, taquipneico, cuando haya uso de músculos accesorios, haya una incoordinación tóraco-abdominal, el paciente esté cianótico, taquicárdico, y en fases avanzadas puede haber incluso signos de obnubilación, desorientación o temblor, ¿sí? Se suelen sumar los síntomas, sobre todo de tipo neurológico. ¿Cuáles pueden ser las causas de la hipoxemia? Que son las mismas, vamos a ver, que de la insuficiencia respiratoria, ya sea una disminución de la fracción inspirada de oxígeno, una hipoventilación alveolar, una alteración en la relación ventilación-perfusión, la existencia de un shunt o un trastorno en la difusión, ¿sí? Entonces, fisiopatológicamente puede tener una insuficiencia respiratoria con intercambio gaseoso normal en caso de que se produzca una hipoventilación alveolar, mientras que el intercambio gaseoso va a estar alterado en situaciones de shunt, alteración de la ventilación-perfusión, trastornos de la difusión o una disminución en la fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? Volvemos a esta fórmula que habíamos visto antes, que era la relación entre el gradiente alvéolo arterial de oxígeno, ¿sí?, que permitía valorar la eficacia de este intercambio gaseoso. Y me va a permitir diferenciar el mecanismo que causa esta hipoxemia o esa insuficiencia respiratoria. Entonces, en la única situación que yo voy a tener una hipoxemia con un gradiente normal es en caso de una hipoventilación alveolar. Bien, en el resto de los casos, este gradiente alvéolo arterial va a estar aumentado. En eso como concepto. Fíjense entonces, ¿qué sucede en el caso de una hipoventilación alveolar? Si voy a estar hipoventilado, lo que voy a tener es retención del dióxido de carbono, y este dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno, por lo tanto difunde mucho más rápido. Y eso genera, ¿sí?, que la diferencia alvéolo arterial sea normal. Bien, única situación entonces donde voy a tener hipoxemia con este gradiente normal. Eso puede ser pregunta de examen, por ejemplo, ¿sí? Acuérdense. ¿Cuáles pueden ser causas de hipoventilación? Hipoventilación es de causa central, todo lo inherente a trastornos a nivel del centro respiratorio, ¿sí? Situaciones de ACV, traumatismo de cráneo, cefalitis, hernias cerebrales, depresión del centro respiratorio, por ejemplo, por un traumatismo, alcoholismo, y de causa periférica que tienen que ver con una alteración muscular o osteoesquelética, ¿sí? Por ejemplo, en caso de fracturas costales, pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, botulismo, síndrome de Guillain-Barré, en los que voy a tener alterado la contracción muscular. ¿Bien? Y de vuelta, el gradiente alvéolo arterial va a ser normal. ¿En qué otras situaciones voy a tener hipoxemia? Cuando hay una disminución de la fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? ¿En qué situaciones puede ocurrir? Cuando viajamos en altura, ¿sí? Habrán escuchado a los futbolistas que tienen que jugar en países con altura como Bolivia y demás, cómo se quejan que tienen una desventaja física o una desventaja deportiva. ¿Por qué? Porque van a tener comprometida su oxigenación, y por eso es que muchas veces viajan varios días antes para poder aclimatarse, o incluso en algunas situaciones hasta se llega a utilizar eritropoyetina para estimular la producción de glóbulos rojos, ¿sí? En estos casos, fíjense, la presión alveolar va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque la presión barométrica o presión atmosférica va a ser menor, ¿sí? ¿En qué otra situación voy a tener Esa poca presión es la que genera esa poca presión es la que genera que no se llegue al punto ese, el de P50, profe, ¿o No, no? la P50 son conceptos distintos. La P50 es la presión de oxígeno que vos necesitas para oxigenar la hemoglobina al 50. Acá lo que te está hablando es cuál es Sí. la fracción inspirada de oxígeno, cuánto oxígeno entra en el aire que vos estás respirando. Y ese porcentaje de oxígeno es menor por una cuestión barométrica. Es como que la Ok, densidad pero del entonces no oxígeno tiene es que ver menor. ok, no tiene que ver con la presión que yo ejerzo sobre la hemoglobina para que termine No, de saturarse. no, Ah, en ok, este caso listo, no. gracias. Bien.
¿En qué otras situaciones puedo tener hipoxemia? En caso de una alteración de la ventilación perfusión, ¿sí? Por ejemplo, en situaciones de una neumonía, donde va a haber ocupamiento del espacio alveolar por moco, por células inflamatorias, entonces la diferencia alveolo-arterial va a estar incrementada, ¿bien? O bien en situaciones de broncoespasmo, donde hay una disminución del calibre del bronquio, entonces también genera un aumento de la diferencia alveolo-arterial. En caso de trastornos de la difusión, ¿sí? Por ejemplo, pacientes con una fibrosis pulmonar, pacientes con cuadros respiratorios de exposición a talcos, a polvo, la neumoconiosis, donde hay una fibrosis generalizada y genera una intersticiopatía como consecuencia del engrosamiento de la membrana de difusión, el paciente también va a tener hipoxemia, ¿sí? Con una alteración en el gradiente presión alveolar arterial. Y por último, hablamos del shunt, ¿sí? Que el shunt fisiológico es la persistencia de un gradiente alveolo arterial respirando con oxígeno y se debe a shunts anatómicos de derecha a izquierda, o sea, hay un intercruzamiento entre sangre oxigenada y desoxigenada, ¿sí? O la continua perfusión de unidades pulmonares que no reciben ventilación. Eso en condiciones normales no representa más que el 1 o 2% del volumen minuto. ¿Bien? ¿Preguntas? Profe, se entendió. O sea, tendría que volver a ver la clase, todo, pero se entendió, se entendió. Claro, o sea, preguntas hay muchas, pero se van a Hay ir muchas. solucionando. Claro, o Bueno. sea, está todo claro, pero bueno, hay que volver a verlo, digamos. Bien, yo lo que hoy charlaba con los compañeros de ustedes, planteos que me hicieron para compartirles y ver si están de acuerdo. ¿Creen que hay pocos ejercicios con este tema de la presión de oxígeno esperada para la edad, el cálculo de diferencia de presión alveolar, presión arterial? Entonces quizás ver de ejercitar un poquito más en las clases siguientes de morfofisio. Lo que me plantearon es que tienen una clase de laboratorio de habilidades clínicas el día previo al parcial, deberíamos de suspenderlas para que tengan espacio protegido de estudio, un tiempo protegido de estudio, y así no están el día anterior cursando. Lo otro que planteamos con sus compañeros es ver la posibilidad la semana que viene, el día martes, de hacer un wiki de consultoría para el núcleo sangre y el viernes de la otra semana un wiki de consultoría del núcleo respiratorio. Así la semana previa al parcial pueden Eso evacuar está todas las dudas buenísimo. en este wiki y hacemos una clase de repaso. No va a ser un seminario o un teórico, sino la idea es que ustedes suban todas las preguntas que pueden llegar a tener, cosa que nos den tiempo a nosotros también de repasar o buscar si hay algo que es más complejo de explicar y nos permite tener un backup de algún PowerPoint como para facilitarles la explicación. Y bueno, y si todo sigue en marcha, el parcial va a ser o el jueves 10 y 15 o el sábado 17, dependiendo de la gestión de las aulas. Pero en principio sería el jueves 15 como estaba pautado. Ok, profe, yo tengo una pregunta con respecto al parcial. Sí. Yo estuve estudiando las anemias y eso, y quería saber si, por ejemplo, los índices ferrocinéticos, ¿nos los tenemos que saber porque no, porque en mi cabeza no podría saberlos? O sea, porque son como números muy específicos y no me los estoy aprendiendo. No, vos Quería tenés que saber si saber iba a haber como los un valores, cuadrito al vos menos tenés con que saber esos. los puntos de corte para hablar de anemia, los valores de Ok, hemoglobina, los índices hematimétricos, los valores de referencia de volumen corpuscular medio, sí, eso hemoglobina sí. corpuscular media, ejemplos de cada uno de estos tipos de hemoglobinas. Cuando hablamos de una anemia microcítica hipocrómica, ¿cuál puede ser la causa? De una Ok. anemia macrocítica, ¿sí? ¿Cuál puede ser la causa? Y cuando hablamos de los índices ferrocinéticos, que podemos llegar a preguntar es, en una anemia ferropénica, ¿cómo va a estar la saturación de la transferrina? ¿Aumentada, Claro, sí. disminuida o Ok, igual? ok. ¿Cómo va a estar el transporte ¿me entendés? O sea, si va a estar Bien, aumentado o disminuido. ¿Cómo va a estar bien, la bien. ferremia? ¿Cómo va a estar la saturación de la transferrina? ¿Cómo va a estar el transporte de la ferritina? Ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero el valor absoluto, número no, solamente de volumen corpuscular, hemoglobina corpuscular y hemoglobina. Ok, y valores como de los leucocitos, esos también hay que saberlos.
valores de leucocitos sí, valor de referencia de las plaquetas. ¿Por qué? Porque este es un número que en algún momento lo tienen que aprender. Claro, Todos, hagan la especialidad que hagan, en algún momento van a ir a una guardia y lo primero que te da un paciente, o que se le pide a un paciente, es un laboratorio y un hemograma. claro. Entonces, tenés que saber, no siempre el laboratorio te trae el valor de referencia al lado, en la columnita. A veces te dan el valor y vos te lo tenés que acordar. Entonces, Ok, saber el recuento de glóbulos blancos normal, el recuento de plaquetas normal, el recuento de hemoglobina normal, esos son 2, 3 datos nada más. bien, bien. Y la otra era si también, si teníamos que saber las fórmulas. ¿Qué fórmulas? No sé, por ejemplo, las que vimos recién, estuve leyendo el Borón y también hay algunas fórmulas que nada, no me Las acuerdo fórmulas ahora. que vas a utilizar, que por lo menos me acuerde ahora, sí tenés que saber cómo calcular el volumen corpuscular, cómo saber Sí, es calcular así, la es así. hemoglobina corpuscular media, Yo me porque refiero a las fórmulas ahora como de la física respiratoria. bueno, ¿qué fórmulas tenés que saber? ¿Cuál es la presión de oxígeno esperada para la edad? La diferencia entre presión alveolar y presión arterial. ¿Cómo se calcula la presión alveolar? Esas 3 de respiratorio las tenés que saber, Ok. ¿sí? ¿Qué otra que no me está acordando? Eh, que me acuerde así, a grosso modo, esas. Ok, ok. Igual, como nos vamos dando los seminarios, yo les voy diciendo, esto es pregunta de examen, esto lo tienen que saber, porque es lo que en definitiva les va a servir y les va a servir para después la clínica médica, les va a servir para fármaco, les va a servir para las materias que siguen. No es que caprichosamente quiero que sepan eso porque a mí me gusta que lo sepan. Es Sí, porque es la obvio. fisiología que ustedes van a aplicar cuando vean clínica, cuando vean fisiopatología, cuando vean farmacología. Entonces, estos valores, estos conceptos son los que se aplican clínicamente. Entonces, si lo fijan ahora, después van a ir sobre rieles con el resto de las materias. Profe, ¿cómo calcular la presión arterial? Va, ¿no? Habías dicho. ¿Cómo calcularla? La presión alveolar. Alveolar. Ah, ok, ok. Esta, mira, a ver si lo tengo por acá. Háganse una captura de esto. ¿Cómo se Ah, ok. calcula? Pero, perdón, me saqué. Ahí. Esas La dos, PO2 básicamente. alveolar, PO2 alveolar, esta fórmula, diferencia PO2 alveolar, PO2 arterial, es muy fácil, es una resta, PO2 alveolar menos PO2 arterial, ¿sí? O sea que esta la tienen que saber, y la otra que tienen que saber es esta, la PO2 esperada, Ah, ok, ahí le sacó. ¿bien? Porque esto lo Profe, van a usar en la clínica, viene un paciente con una sospecha hipoxemia, paciente obnubilado, uno le pide un gases en sangre arterial, bueno, yo tengo que saber cuál es la PO2 esperada para ese paciente, para ver si está hipoxémico o no. Si tiene una PO2 menor a 60, no tengo dudas que está en insuficiencia respiratoria, pero ¿está hipoxémico? Bueno, tengo que saber cuál sería la PO2 que tendría que tener en base a su edad. ¿Sí? Profe, ¿dónde sale 110? No, es algún matemático que lo puso, no sé, tanto no sé. Pero siempre se pone 110. Siempre 110. Siempre Ah, ok. 110 y siempre 0,33. Lo único que te varía es la edad. Bien. ¿Y el 0,33 de dónde salió? Perdón, pero... También es un factor de corrección. Ah, ok. ¿Sí? Son como... Seguramente hay una explicación matemática, una ecuación desglosada que lo explica, pero bueno, No, está no bien. les... Pensé que venía de alguna otra fórmula y me perdí. Está bien. No les puse el sondeo.